encuentro nuevamente en este púlpito, Señor, después de varios días, oh Señor, que estoy, Padre, para llevar tu palabra. Quisiera, Señor, ser usado por ti, que voz de profeta se oiga hoy en este lugar, Señor, que tu palabra sea predicada con valentía, que tu palabra sea predicada con gozo, con fe. Señor, tengo fe que tu palabra es poderosa. Tengo fe que tú eres poderoso para hacer más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, por el poder que obra eficazmente. Así que, Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, queremos extendernos por alcanzar lo que está delante, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que tu voz truene en este lugar, Señor, que tu voz truene. Te lo pedimos. Señor, suple nuestras debilidades, tanto el que habla como el que escucha. Concédenos, Padre, en este día domingo, estar alertas, estar atentos a tu gloriosa voz. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, rogando tu presencia en este lugar, rogando tu gracia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, que fuéramos a la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Quisiera que me acompañaran allí, hermanos. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y quiero que me acompañen a leer los versículos 1 al 8. 1 al 8. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 1 al 8. ¿Listo, hermanos? Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, la fe cristiana está hoy bajo ataque. Y cuando hablo de la fe cristiana, estoy hablando de la legítima fe cristiana, no lo que se entiende hoy como fe cristiana. Y creo, hermanos, que son dos los flancos por donde se está atacando hoy en día nuestra fe. Por un lado se está atacando el centro de la fe, y por otro lado el resultado de esta fe. Y las armas que se están usando para este feroz y brutal ataque son, por un lado, el ecumenismo y por otro lado la mundanalidad. Con estas estrategias ecuménicas que vemos hoy, lo que está en juego es el centro del evangelio, la esencia misma de la salvación, pues se pretende que se hagan alianzas con cualquier religión sin importar la doctrina. Pues fue precisamente, hermanos, el presidente de Sedecol o el Consejo Evangélico de Bogotá quien dijo abiertamente que era necesario que dejáramos la doctrina a un lado en procura de buscar la unidad. Esto lo dijo en la invitación que se estaba haciendo para la 30ª celebración de la llamada Semana por la Paz, que se celebra entre el 3 y el 10 de septiembre del presente año, precisamente en el marco de la visita del anticristo a Colombia. Pero
por si por un lado se está atacando el centro del cristianismo mismo por medio de esta horrenda arma letal del ecumenismo, por otro lado se está atacando también el resultado que debe producir una verdadera fe evangélica, es decir, hermanos, la santidad. Y el arma usado para esto es la mundanalidad. Hoy parece que el lema de la iglesia es precisamente lo que por lo menos Pablo y Judas atacaron con vehemencia, pues Pablo expresó: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Judas se expresa de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pero hoy, cuando se habla de santidad, parece que inmediatamente viene la palabra legalismo a la mente. Cuando se habla de pureza, no solamente bíblica y doctrinal, sino de vida, se habla de extremismo y fanatismo. Y por si fuera poco, se usa una doctrina tan gloriosa como la soberanía de Dios para aceptar dentro de la iglesia las peores situaciones y los pecados más escandalosos. Y como bien lo expresa un querido amigo, un consiervo, abro comillas: para algunos madurar en la fe es quedarse callado, no contender por el evangelio, no denunciar la mentira o no predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así nos evitamos problemas. Para algunos, ser maduro en la fe es ser cada día más tolerante con el mundo y el pecado y menos exigente con la santidad y el apartarse de las cosas mundanas. Para algunos, ser maduro en la fe es ver esta tierra como morada permanente, no como pasajera, y no añorar el pronto regreso de Cristo. Y si eso es ser llamado maduro en la fe, pues prefiero seguir siendo como un niño, como dice la palabra, con una fe simple y sencilla, que ama a su Señor, que cuando oye contradecir sus benditas verdades no permanece en silencio, así lo llamen contencioso, inmaduro, divisionista, que quiere seguir predicando a tiempo y afuera de tiempo a familiares, a amigos y desconocidos, para que conozcan a Cristo y a este crucificado. Así lo llamen fanático y exagerado. Una fe simple y sencilla, que se esfuerza cada día por honrar al Señor con su vida, que no quiere pecar, que quiere una conciencia cada vez más limpia y menos encallecida. Así lo llamen legalista, moralista, santurrón o religioso. Una fe simple y sencilla, que quiera seguir luchando esta batalla con los ojos puestos arriba en Cristo, no en la tierra, como peregrino y extranjero, añorando la bienaventuranza y la gloriosa esperanza de nuestro encuentro con nuestro Redentor. Así lo llamen escapista. Tristemente muchos piensan así, dicen: yo antes era así, pero ahora soy diferente, más maduro. Muchos también dicen: yo antes era muy legalista, ahora entiendo mejor la gracia y el evangelio. Otros muchos dicen: de todos modos tenemos que vivir en esta tierra, cierro comillas. Estos son pues los dos focos que a mi parecer son por donde se está atacando la fe verdadera. Y si usted nota, estos dos focos son todo, puesto que si se ataca el centro del evangelio, lo que tenemos es una religión más, pero de seguro que no es el cristianismo. Y si por otro lado se ataca el fruto verdadero del cristianismo, ahora tampoco tenemos cristianismo, o por lo menos tenemos un cristianismo totalmente deformado, o por qué no llamarlo satanizado. Así que, hermanos, lo que deseo que veamos hoy es como un entendimiento de la gracia, un entendimiento verdadero de la soberanía del Señor, en vez de alejarnos de la santidad o lo que conocemos como la santificación. En realidad lo que hace es acercarnos de una manera gloriosa. Una palabra que escuché mucho este mes fue legalista. Yo soy un legalista y que aquí somos legalistas, así que mi intención hoy era enseñar realmente lo que era legalismo, porque parece que esta palabra, cual caballo de Troya, se ha introducido hoy dentro de las iglesias como un arma forjada en las mismas entrañas de Mordor, usando el lenguaje del Señor de los Anillos para destruir el glorioso fruto de la santidad. Pero me encontré con algo mejor, y es lo que quiero presentar esta mañana en este lugar. La santidad bíblica es el antídoto contra el legalismo. Así que vamos a mirar cómo el deseo soberano de Dios es tener un pueblo santo. Y que quede muy claro esta mañana, aunque me llamen legalista, religioso, moralista, fundamentalista, divisionista, sectarista y todos los istes que hayan, que sin santidad
nadie verá al Señor. Y como lo dice claramente aquí Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La famosa y primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y ella misma responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero rara vez se aprecia que el punto segundo de esta respuesta, disfrutar de Él para siempre, tiene que ver con santificación. ¿Cómo así con santificación? Para mejor mirar la intención original de esta respuesta es lo siguiente: disfrutar de Él para complacerle siempre, o glorificar a Dios para ser disfrutado de Él para siempre. Ese es el propósito del hombre, hermanos. Este fue el punto del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿En qué abundan más y más? En la vida que agrada a Dios. Un comentarista dice, hermanos, ya sea en el mundo antiguo o en el mundo actual, el fin principal de la humanidad ha sido disfrutar de esta vida. Por el contrario, nuestro pasaje comienza afirmando todo lo contrario. La principal meta de la humanidad debe ser disfrutar mientras agrada a Dios. El deleite del hombre debería ser disfrutar, agradar a Dios. El deleite del hombre debería ser disfrutar mientras Dios es glorificado, alabado con su propia vida. Pablo les está diciendo que su vida era caracterizada por agradar a Dios. Y claro, hermanos, Pablo era un seguidor de Cristo y Pablo tenía esta meta, pues fue lo que recibió de Cristo, porque Cristo hizo exactamente eso. No vino Cristo a esta tierra a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Así que aquí vemos al apóstol Pablo imitando a Cristo, y entonces con razón Pablo pudo decir: imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, yo hago la voluntad de Cristo. Por lo tanto, ustedes busquen agradar a Dios más y más. Como Pablo lo dice, la santificación no está dirigida precisamente a nuestro propio bienestar o gloria. Más bien, el primer objetivo de nuestra santificación, como todas las cosas, es darle gloria y honra y alabanza y manifestar a Dios. Ese es el propósito de nuestra santificación. Así que quisiera empezar respondiendo una pregunta, hermanos. ¿Cómo describe la Biblia la santificación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la santificación? Ese será nuestro primer punto. La santificación, hermanos, se describe como el proceso de llegar a ser santos. La palabra latina aquí es sanctus, que se quiere decir santo, y sanctus se une con el verbo facere, que significa llegar a ser santo. Por lo tanto, la santificación es el proceso por el cual los creyentes en Cristo son santificados. Pablo describe en el verso número 1 cómo andar. Lo que quiere decir es todo un estilo de vida. Noten el verso: como conviene andar y agradar a Dios. La santificación es una obra progresiva en la que nuestro estilo de vida se vuelve más y más agradable a Dios. Así abundéis en ello más y más. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En otras palabras, hermanos, vuestra santificación y mi santificación debe crecer cada vez más y más y más. Andar en esto cada vez más y más. Abundar en esto cada vez más y más, porque nos conviene hacer esto. Además, hermanos, Cristo lo dijo claramente, expresado en el capítulo 15 de Juan: el Padre es el labrador. Él no deja esta tarea a nadie más, porque esta es su soberanía voluntad. La voluntad soberana de Dios es que usted y yo seamos santificados. Por lo tanto, queridos, Él no ha entregado esta tarea a nadie. Es una tarea que Él se reserva para sí mismo. Por lo tanto, Él es el labrador. Hermanos, la santificación de los suyos Él lo está haciendo. Así que Cristo afirma categóricamente: el que no da fruto será cortado, pero el que da fruto será labrado, trabajado para que dé más fruto todavía. Y aquí Pablo
Pablo está diciendo, para que abundéis más y más. El que empieza a ser santo, hermano, no para, termina hasta la glorificación total de abundar cada día en santidad, más y más. Dios es santo y Él es completamente diferente y superior a cualquier otro ser. La santidad de Dios implica especialmente su pureza moral. Del mismo modo, hermanos, para nosotros convertirnos en santos o ser santificados es estar separado del pecado, de la pecaminosidad, con valores diferentes a este mundo incrédulo que nos rodea. Más tarde Pablo enfatiza en el mismo Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22: absteneos de toda especie de mal. La santificación, por lo tanto, queridos hermanos, se opone al pecado y al mal. Esta santificación cada vez más caracteriza nuestra forma de vida a través del tiempo. En este pasaje Pablo señala la necesidad de que los cristianos sean moralmente puros con respecto a la perversidad sexual del mundo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. La Reina Valera traduce esta palabra como esposa, porque la palabra griega es la misma palabra que se usa para esposa. Pero hay algunos traductores y algunos teólogos que dicen que la palabra que va ahí no debería ser esposa, sino que debería ser vaso. La palabra vaso es la misma palabra que se traduce en griego para esposa. Por eso creo que Casiodoro de Reina utilizó aquí la palabra esposa. Pero muchos teólogos dicen, de hecho, las nuevas versiones, la traducción que hacen ahí no es de esposa, sino que habla de su propia vida. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, pues que cada uno de vosotros sepa tener su propia vida, su vaso, o sea, su ser como tal, libre de toda fornicación. Para mí, creo que de acuerdo al contexto, esta es la mejor interpretación. No esposa, sino nuestra propia vida. Cierro ese pequeño paréntesis. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo se enfoca en la pureza sexual, no solo porque se trata de una de las expectativas morales de Dios, hermanos, sino porque al parecer se trataba de un pecado que los cristianos de Tesalónica podían estar tentados. Y como todos los que estamos en este lugar podemos estar tentados, los cristianos han de ser diferentes, especialmente en aquellas áreas donde su propia generación es más degradada, que son también aquellas áreas donde la influencia del mundo será más fuerte. ¿Podemos ver los ataques a la santidad en este tema en el día de hoy? Claro que sí, hermanos. No podemos hablar muy duro de los homosexuales. Cuando se pregunta hoy a los evangélicos sobre la homosexualidad, se terminan dando respuestas ambiguas, pero vemos claramente en las escrituras cómo los pecados de inmoralidad sexual son pecados que se tratan duramente y que se llama urgentemente al arrepentimiento. Pablo llama perverso al personaje de Corintios por tener relaciones con su madrastra. Pablo llama a las uniones hechas, a las uniones homosexuales, hechos vergonzosos en Romanos. Y hoy la mundanalidad se ha metido de tal manera dentro de la iglesia que ya ni hablar de eso se puede. Oh, hermanos, tenemos que decir claramente que la homosexualidad no es el pecado imperdonable. Claro está que hay perdón en nuestro Señor Jesucristo para todo el que sea homosexual, que venga el arrepentimiento y la fe, como para todo fornicario, para todo pornógrafo, para todo inmoral sexual. Pero debe quedar claro, hermanos, que Pablo está diciendo estas cosas en la iglesia ni se nombren, porque no vengan a decirnos, hermanos, que hay cristianos libertinis que son borrachos o inmorales. Dejémonos de cuentos, pero la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de inmoralidad sexual. Y si esto en algunos, hermanos, no lo estamos viviendo, la solución no es abaratar la gracia para no sentirnos tan mal, para acallar nuestras pecaminosas conciencias, sino predicar en contra de esto, para que todos lloremos por estos pecados y roguemos salvación y santificación. Dejémonos de cuentos, hermanos, y clamemos al Señor por una vida santa en vez de estar defendiendo lo indefendible. El pecado, hermano, no es algo que nosotros debamos defender. El pecado es algo que nosotros debemos atacar constantemente para que todos vivamos una vida santa, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Pablo termina esta porción diciendo: el que desecha esto no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, quien nos ha dado su Espíritu Santo. ¿El que desecha qué, hermanos? Pues todo lo que viene diciendo de la voluntad soberana de Dios, que la voluntad soberana de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda contaminación, que crezcamos más y más en santidad. Esta es la voluntad del Señor, y si a usted no le gusta esto, pues está desechando a Dios, quien nos ha dado su Espíritu para santificar. Ahora, mientras la santificación implica una postura negativa contra el pecado y la separación de las prácticas mundanas, también explica una exhibición positiva de la piedad. Pablo no dice simplemente que se abstengan del pecado sexual, sino que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, o más bien su propio cuerpo, en santidad y honor. Esto es cierto con respecto a todas las áreas de la vida, hermanos. Nuestro trato con los demás, nuestro uso del dinero, nuestra conducta en el lugar de trabajo. No solo debemos caer en los patrones mundanos, no solamente no debemos caer en los patrones mundanos del mundo de pecado, sino que debemos honrar a Dios con una conducta que le agrade, una conducta que le glorifique en todos los aspectos de la vida. Pablo afirma este enfoque positivo en el versículo 7, cuando dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En otras palabras, esto no es solamente, hermano, apartarnos del pecado, esto es vivir una vida santa también, una vida que le glorifique a Él. Para terminar este punto de qué es la santificación bíblica, tengan en cuenta, hermanos, que la santificación se expresa externamente, o sea, ella es corporal en expresión. La santidad está arraigada en nuestros corazones, pero siempre se expresa en nuestras acciones. Observe cuán concreto es la opinión de Pablo de la santidad y cuán corporal es su cumplimiento. El problema con los paganos era su punto de vista sensual hacia todo. Los cristianos han de vivir no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En todos los aspectos de las vidas, los gentiles eran idólatras, al servicio de las pasiones, al servicio de las concupiscencias envilecidas. Los cristianos que conocen a Dios, hermanos, han de utilizar sus cuerpos de formas honorables, honrosas, en conformidad a la ley de Dios, con dominio propio y pureza. Ese es el llamado del Señor. Así que, hermanos, vamos al segundo punto: la voluntad de Dios, nuestra santificación. Con este marco bíblico de la santificación, que su objetivo es el siguiente: disfrutar de agradar a Dios. Su método es estar separado de la impureza del pecado. Su actitud es a la vez negativa hacia el pecado y positiva hacia la piedad, y su expresión es concreta y corporal. Ahora podemos considerar cuál es el vínculo que hay entre la santidad y la soberanía de Dios. Hay algunos que objetan que de un alto concepto de la sabiduría de Dios se impide el camino hacia una vida santa. Y créame, hermanos, que lo he visto. He visto como aquellos que no entienden verdaderamente la soberanía de Dios, ¿sabe qué dicen? Dios es soberano, Él verá qué hace conmigo. Así como las personas erróneamente se quejan de que la doctrina de la predestinación desalienta la evangelización, también afirman que la soberanía de Dios elimina la motivación a la santidad. Si Dios es soberano y me ha elegido para salvación, argumentan entonces, ¿por qué me molesto en vivir una vida santa? Pero por otro lado, hermanos, tenemos algo más contradictorio todavía. Aquellos que gritan que Dios es soberano, que exponen con palabras pomposas la soberanía de Dios, que vociferan cosas como: si Dios no es soberano, Él tampoco es Dios. Pero luego, con sus hechos y sus posiciones mundanales, niegan la soberanía de Dios. Así que tenemos por un lado algunos arminianos decir que esa soberanía de Dios quita el deseo de ser santo, pero por otro lado, y peor aún, los calvinistas mundanos que gritan que Dios es soberano, pero que viven como si no lo fuera. Y Pablo nos demuestra en estos versos por qué debemos vivir una vida santa. La idea de la soberanía de Dios, hermanos, se centra sobre la voluntad soberana de Dios, que Pablo explica con estas palabras: porque esta es la voluntad de Dios,
vuestra santificación. Una gran perspectiva de la voluntad de Dios promueve nuestro celo por la santidad, porque sabemos que Dios ha ordenado nuestra santificación y por lo tanto los cristianos sabemos que vamos a ser santos, o como hace un tiempo atrás lo dije, conviértete en lo que eres. Es notable, hermanos, de hecho, con frecuencia se encuentra la idea de la santidad en las cercanías de las declaraciones de la gracia soberana. Hay pasajes que nos fascinan, hermanos, de la gracia soberana de Dios, pero quiero que escuchen la conexión entre la soberanía y la santidad. Por ejemplo, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó a ser hechos conforme a su Hijo. Noten esto, hermanos, la gracia soberana de la elección unía un propósito de santificación. El objetivo de la predestinación no solo es salvación en términos generales, sino específicamente salvación en términos de santidad. Ahora mire Efesios 1:4. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando se hace la objeción de que la gracia soberana inhibe una motivación para la difícil tarea de la santificación, la respuesta de Pablo es que somos salvos soberanamente para la santidad. La santidad es la marca, hermanos. La santidad es la marca de los elegidos, de manera que nadie piense de sí mismo como apartado para la salvación, a menos que haya una obra notable de santificación teniendo lugar en sus vidas. El comentarista dice: aquellos que no se desprenden de sus antiguas costumbres paganas no deben considerarse verdaderamente cristianos, y ciertamente no debería darles seguridad de que su fe sea genuina. Un creyente humilde entonces pregunta: ¿cómo puede alguien como yo esperar ser santo? La Biblia responde de la siguiente manera: porque la voluntad de Dios es que tú seas santo. Usted tiene en Cristo una nueva identidad, y al darse cuenta del llamado de Dios y la voluntad de Dios, usted debe ser alentado a una fe más activa y poderosa en la santificación. Esa es la motivación del creyente. La motivación del creyente es: Dios soberano ordenó desde antes de la fundación del mundo que usted fuera santo. Conviértete en eso. Por otra parte, si Dios es soberano sobre su pueblo, entonces hemos de derivar nuestras normas y valores de la palabra de Dios y no de la sociedad mundana. Pablo se expresa en esta misma manera, haciendo hincapié que los cristianos tienen instrucciones de nuestro soberano Señor, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. El versículo 1, hermanos, los griegos no se habrían preocupado, hermanos, si los cristianos seguían los mismos estándares sexuales de esta sociedad griega. Ellos no se preocupaban por eso. Lo mismo es cada vez más cierto en nuestro país hoy. Las mismas ideas de la modestia y del pudor son vagos recuerdos del pasado para muchos. Simplemente no sucede que la mayoría de los colombianos tengan relaciones sexuales ilícitas después de su primera visita. Ser virgen después de cierta edad debe ser sometido a la burla de todos. Entonces, ¿por qué deberían los cristianos ser santos? Sencillo, hermanos, porque sabemos que Dios es soberano y que su norma establece, su reino manda y ordena que usted y yo seamos santos. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. No importa qué diga esta sociedad, no importa cómo los valores estén corrompidos, no importa, hermano, que usted a los 40, incluso hay una película que se llama Virgen a los 40, que usted a los 40 tenga que estar buscando cómo acabar con su virginidad, porque esto es el hazmerreír de todos. No importa, hermanos, que usted después de la primera cita con una niña la honre, la respete y se someta a la autoridad de sus padres. No importa, hermano, que eso esté de capa caída en este país. Un hijo de Dios vive bajo un gobierno nuevo, el gobierno de Dios, que dice: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Por otra parte, cuando nos damos cuenta de que Cristo es soberano y que somos humildes servidores de su reino glorioso, entonces lo último que vamos a buscar es transgredir sus leyes. La obediencia a la palabra de Dios entonces será el lema de nuestras vidas. Vamos a razonar de la siguiente manera:
Si Cristo va a reinar a través de mi vida, entonces mi vida debe ser como la de Él. Debe ser verdadera y humilde y piadosa de acuerdo con la palabra de Dios. Si Cristo va a honrar mi vida, entonces será en respuesta a una vida mía honrándolo a Él. Esa es la forma como razona un verdadero creyente. Si Cristo ha de vivir la vida, yo debo de vivir la vida como Cristo. Y si Cristo ha de honrar mi vida, ha de ser en respuesta que mi vida lo está honrando a Él. De esta forma, un alto concepto de la soberanía de Dios, en la que reina sobre su santo reino, promueve una santificación que, según Pablo, es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, hermanos, hemos visto qué es la santidad bíblica. Hemos visto también, hermanos, cómo la soberanía de Dios es nuestra santificación. Ahora miremos qué recursos usa Dios para la santificación en tercera medida. Hace rato no sudaba. Está haciendo calor. La enseñanza de Pablo en este pasaje concluye con una declaración tan importante que si no la notamos, nuestra perspectiva de la santificación se verá muy disminuida. Él escribe: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En primer lugar, hermano, debemos notar que la opinión de Pablo de la santificación es fuertemente trinitaria. La santificación es la voluntad de Dios el Padre, está basada en el gobierno de Dios el Hijo y está en el poder glorioso y fortalecido por el Espíritu Santo que Dios nos da por medio de Jesucristo. Así que esta mención del Espíritu Santo nos recuerda que la soberanía de Dios nos proporciona los recursos para la santificación. Esto es lo glorioso. El Señor no está diciendo: santos seréis porque santos soy, arrégleselas como pueden. No. Como yo les dije, hermanos, esto no es algo que Él se lo reserva a alguien más. Él se lo reserva a sí mismo y le dio esta tarea al poderoso Espíritu Santo que obra en nosotros para que nos santifique sí o sí. Porque su voluntad es nuestra santificación. Siempre que se niega la soberanía de Dios, cuando hay un énfasis centrado en el hombre, usted verá a menudo una santidad falsificada en lugar de una santidad genuina. Los fariseos proporcionan el ejemplo clásico de esto, hermanos. Jesús dijo: limpian el exterior del vaso, pero dejan el interior sucio y podrido. Mateo 23:25. Algo similar tiene lugar hoy entre legalistas, y voy a hablar del legalismo en este momento. Esto que voy a hablarles se conoce como legalismo de santificación, porque hay otro legalismo de justificación. Hoy vamos a hablar del legalismo de santificación, hermanos, que sustituyen la santidad con una lista superficial de qué hacer y qué no hacer, que codician requisitos no exigidos por la Biblia. Es cierto, como hemos señalado, que la santificación implica rechazar el pecado y la mundanalidad. El problema es cuando la santidad no puede penetrar profundamente en nuestras vidas, y entonces tenemos, como hemos notado claramente en estos días, cambios aparentes que son destruidos por las circunstancias. No nos divorciamos de nuestros cónyuges, pero en realidad lo que se desea. Podemos dar diezmos de nuestros ingresos, pero al igual que los fariseos, tenemos más orgullo que deleite al dar. Los fariseos miraban a los demás con desprecio porque realizaban actos externos de piedad. Cuán diferente se ve el cristiano cuando es fortalecido no por el legalismo, sino por el poder interior del Espíritu Santo, cuya obra produce niveles sobrenaturales de santidad. Por tanto, mire cómo Pablo ora en Efesios capítulo 1 versículo 18. En Efesios capítulo 3, dice: alumbrando los ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, cuáles son las riquezas de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual resucitó a Cristo en los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos,
El poder que los cristianos pueden acceder a través de la fe para ser santos no es nada más ni nada menos que el gran poder que operó en Cristo para resucitarle de entre los muertos y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. En otras palabras, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es capaz de levantar nuestras vidas del egoísmo, del odio, del pecado, de la fornicación, de la maldad. Pablo se refería al Espíritu Santo cuando expresó claramente en Romanos capítulo 8 versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Noten entonces que un gran entendimiento de la soberanía de Dios da combustible a un gran deseo de santidad personal, precisamente porque se basa en el poder que Dios ha prometido para este glorioso proceso. Pablo dice que por el ministerio del Espíritu Santo los creyentes están siendo transformados a la misma imagen de Cristo, de gloria en gloria por el Espíritu. Esto es lo que nos da la confianza de que podemos superar nuestros pecados que nos acosan. Dios nos dará el Espíritu Santo para vencerlos. Si no, hermanos, no sabemos la soberanía de Dios. Escuche, hermanos, esto es lo que nos hace creer que podemos mostrar el fruto del Espíritu en una medida cada vez mayor. Primero, Dios tiene el poder para traer vida a nuestros corazones. Segundo, porque es la voluntad soberana de Dios que debemos ser santos. Tercero, porque es la regla del reino de Cristo que debemos ser santos en obediencia a su palabra. Y cuarto, porque el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da poder cada vez más para elevar nuestra vida en grados más elevados de santidad. ¿Le parece poco, hermanos, al Dios Trino obrando en el proceso de nuestra santificación? Hay un segundo aspecto de la santificación centrada en el hombre que debemos evitar: la dependencia de las técnicas de crecimiento espiritual. ¿Qué evitar eso, hermanos? Librerías evangélicas abundan hoy con 5 pasos para esto, 10 pasos para aquello, 7 para lo siguiente. Rompe con la inmoralidad sexual con estos sencillos pasos, o vence la ira con estos extraordinarios pasos. Incluso la práctica budista de yoga se ha convertido en una disciplina cristiana, como hace poco lo dijo Armando Alducin. Aquí viene una parte práctica, hermanos. Usted se puede estar preguntando: ¿cómo funciona o cómo pongo en práctica la santificación si no es por medio de métodos? Esa es la pregunta. Bueno, ¿cómo hago si no son métodos? Por supuesto, hermanos, que hay actividades cristianas necesarias: el estudio de la Biblia, la oración, la comunión con los hermanos, las ordenanzas del Señor. Pero el asunto es este. Téngalo claro, hermanos. El asunto es este. Quiero que usted lo tenga claro. Me libro mi responsabilidad de cualquier cosa que digan que soy legalista, que digan lo que quieran, hermano. Aquí se lo voy a aclarar. El asunto es este: usted no puede olvidar que incluso las disciplinas encomendadas bíblicamente, como la palabra de Dios, la oración, la adoración, la comunión con los hermanos, las ordenanzas del Señor, solo dan poder mientras Dios soberanamente hace que así sea. Se lo voy a volver a decir, hermanos. Los medios de gracia no tienen poder en sí mismos si Dios no les bendice. Entonces su mirada, hermanos, van dirigidos y sus corazones se dirigen hacia Dios, como aquel que hace que los medios de gracia transmitan la gracia que buscamos. He ahí el legalismo. El problema con el legalismo es que le otorga poder a la práctica. Si oro, entonces lograré esto o aquello.
Si ayuno, entonces podré vencer esto. Por supuesto, hermanos, que como pastor te voy a decir que ores, como pastor te voy a decir que ayunes. Como pastor no te voy a decir que ores poquito, sino mucho, que ayunes mucho. Te voy a decir que estudies la palabra. Te voy a insistir que tengas comunión y confieses tus pecados con tus hermanos. Y esto no me hace legalista. El legalismo lo agregas tú cuando tú le otorgas a estas cosas que le estoy diciendo el poder que solo tiene Dios. Claro que como pastor te voy a decir que tienes que tener disciplinas espirituales, que tienes que poner límite a tus hijos, que debes establecer normas y reglas en casa. Y esto no me hace un legalista. El legalismo se agrega cuando el corazón está lejos de Dios y creemos que por hacer estas cosas van a cambiar las situaciones. He ahí donde está el problema. Así que el legalismo queda claramente expresado en Mateo 23, 23. Vamos a mirar ese pasaje, por favor. Mateo 23, 23. Dice así, hermanos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer. ¿Notan el legalismo? ¿Notan el legalismo, hermanos? El legalismo está en que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Ahí estaba el legalismo. El legalismo está en querer vivir una vida santa. El legalismo está en querer vivir una vida apartada. El legalismo está en la exhortación. El legalismo está en la invitación. No, hermanos, ahí no está el legalismo. El legalismo está cuando hacemos estas cosas separados de la fe, la justicia y la misericordia. Ahí está el legalismo. Todas estas cosas hay que hacerlas, pero por la fe en Cristo, obradas en toda justicia y basadas en misericordia. Si tú pones límite a tus hijos y no está basado en la fe en Cristo y por misericordia a sus vidas y por amor a ellos, tienes legalismo. ¿El problema es el límite a los hijos? No. El problema no está en lo que hace, sino por qué se hace. Yo les puedo decir, hermanos, que dejen de ver televisión si quieren crecer en santidad. Dejen de perder el tiempo frente a esos aparatos, y eso no me hace legalista. Yo les puedo decir, apártense de todo lo que los lleva a pecar, y eso no es legalismo. El problema es que usted haga estas cosas porque sí, porque me dijeron que lo hiciera, entonces lo hago. Pero usted sigue añorándolo. Tarde o temprano usted se va a cargar conmigo, se va a ir de la iglesia porque yo le he puesto una carga pesada. Yo no les he puesto ninguna carga pesada, hermano. El problema está en su corazón pecaminoso, que en vez de ir al Señor y decirle: Señor, la televisión es una influencia de maldad en mi vida, te pido por favor tu gracia, que tú me ayudes a abandonar eso, porque reconozco, Señor, que me hace mal. Ahí el problema. Ahí el problema. Tú debes refrenar el pecado en tus hijos, eso es claro. Pero el legalismo viene cuando pones normas y reglas y estoy pensando que por eso las cosas van a mejorar. No, hermano. Si tú das vara creyendo que por eso tus hijos van a cambiar, no sabes lo extremadamente malo que es el pecado. Tú das vara porque es un medio de gracia el cual Dios puede bendecir para cambiar a tus hijos. Pero si Dios no lo bendice, los puedes acabar a vara y nada va a pasar. Y ustedes saben que yo amo la vara. Entonces hablas con tus hijos y les dices: hijos, los disciplino con la fe.
de que Cristo tiene el poder que esta vara no tiene para cambiar sus hijos. Y lo hago por misericordia, porque los amo, para que ustedes obren en toda justicia. Y allí te apartaste de todo legalismo, dígate lo que te digan. Esa causa de los recursos soberanos de Dios que Pablo dice que no tener en cuenta el llamado de Dios a la santidad no es desechar a hombres sino a Dios. El que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios, quien nos ha dado su Espíritu Santo. Puesto que Dios ha hecho tal disposición abundante para nuestra santificación, es una afrenta para con Él cuando nos negamos a recibir su poderosa ayuda y nos basamos en técnicas terrenales y continuamos sirviendo a nuestros deseos pecaminosos y carnales. Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuántas determinaciones tienes? Jonathan Edwards hizo 70 resoluciones en su vida. El más grande teólogo del siglo XVIII, el más grande teólogo norteamericano que ha existido, Jonathan Edwards, hizo 70 resoluciones en su vida. Tomó resoluciones firmes en su vida y terminó él diciendo: oh Señor, y hago estas resoluciones no en el poder mío para hacerlas, ni en el poder de la fuerza de ellas para mi vida santa, sino en tu providencia de poder para mí, para yo ser santo. He ahí la diferencia. ¿Fue legalista Jonathan Edwards al hacer 70 resoluciones? No. ¿Es usted legalista cuando hace resoluciones? Cuando usted hace, me dispongo no hacer esto o no hacer aquello. Es legalismo si usted pone su fuerza en eso y cree que por no estar haciendo eso es que lo va a alegrar. No, hermanos, usted hace su resolución y usted dice: no voy a hacer esto, y le dice: oh Padre, tú sabes que si tú no me das gracia yo lo voy a hacer. ¿Cuánto engaño o mentira se ha metido? Es una ofensa para Dios que le desechemos a Él y poner nuestra mirada en los métodos como la fuente de nuestra santificación. Yo deseo, hermanos, que esto haya quedado claro entre vosotros, porque como les dije en la introducción, ahora todo se arregla con esa palabrita legalista. Si lo que quiero es que no me digan nada, entonces introduzco la palabra legalista. Para terminar, yo quisiera tomarme 10 minutos para que usted mire cómo el entendimiento de la soberanía de Dios ha impactado la historia desde la Reforma, donde fue el momento que esta doctrina gloriosa se rescató. Utilizaré a un teólogo que ya murió, al fallecido James Boyce. Dice él, o hago algunos aportes de él, dice: al estudiar la soberanía de Dios en la santificación, viendo que la santidad es la voluntad de Dios para nosotros, ese gobierno soberano de Dios demanda santidad, que el Espíritu Santo de Dios nos capacita soberanamente para una santidad sobrenatural, podemos concluir preguntando: ¿cuál es el registro en la historia en lo que respecta a los que creen la soberanía de Dios en su santificación? El teólogo abordó esta pregunta en un capítulo titulado ¿qué hace el calvinismo en la historia? Porque el calvinismo es el que cree la soberanía de Dios. Además de considerar la evidencia bíblica, Boyce escribe: puede resultar útil tener en cuenta la influencia, la creencia soberana de Dios que ha tenido en la historia cristiana. Si el calvinismo es bíblico, entonces deberíamos esperar descubrir que donde y cuando estas doctrinas han sido objetas de ataque, la iglesia ha sufrido deterioro espiritual, moral y social. Al mismo tiempo, si las doctrinas reformadas de la soberanía de Dios son bíblicas, esperaríamos florecer donde y cuando estas doctrinas se celebren con fervor.
Como muestra Boyce, esto es precisamente el registro de la historia en la iglesia. En primer lugar, señala el registro de Ginebra. En el tiempo de Juan Calvino, era una ciudad conocida por el libertinaje moral, la embriaguez, el juego, la prostitución, el adulterio extendido. Las prácticas comerciales deshonestas eran comunes y la blasfemia se practicaba públicamente. Esta era la situación en 1536, cuando el joven Juan Calvino empezó a predicar en Ginebra. El hombre que hacía, hermanos, al principio su ministerio fue impopular y su exigencia de obediencia bíblica, y no era legalista, resultó en su despido. Cuando la sociedad se había deteriorado en su ausencia, Calvino fue llamado a regresar. Él predicó 2 veces el domingo y varias veces durante la semana, versículo a versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, enseñando las Sagradas Escrituras. El sello de su distintivo, o el sello distintivo de su enseñanza, era la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿produjo el sistema calvinista, con su eterna pasión de ver la gloria de Dios en todas las cosas de esta vida, un relajamiento moral? De ningún modo. Fue exactamente todo lo contrario. Boyce explica: la exposición diaria de la Biblia transformó la mente, el corazón de Ginebra. Los ciudadanos abrazaron su elección como el pueblo de Dios y su llamado a construir una ciudad santa. ¿Sabe cuál fue el lema de ellos tras la predicación de Calvino para que obedecieran la palabra de Dios al pie de la letra? Post tenebras, luz. De ahí viene la palabra post tenebras, luz. Después de la oscuridad, la luz. A medida que aprendieron a adorar a Dios, al Dios de gracia, al Dios soberano, Ginebra se convirtió en una ciudad más feliz. También se convirtió en una ciudad santa. Otro grupo de cristianos que se destaca por su devoción a la soberanía de Dios fueron los puritanos del siglo XVII. En Inglaterra y en Escocia, la pasión puritana era adorar a Dios de acuerdo a su palabra, tanto en los servicios de la iglesia y en toda la vida. Eran descendientes espirituales de la Ginebra de Calvino, habiendo sido inspirados por sus compatriotas que huyeron de la persecución de Ginebra y que regresaron con un compromiso con la soberanía y la gloria de Dios. Los puritanos fueron calvinistas comprometidos, como se ve en la Confesión de Westminster, en los catecismos, en la de Heidelberg, en la 1689. Nos preguntamos entonces, hermanos, si su énfasis en la soberanía de Dios los hizo negligentes en materia de santidad. El mismo nombre puritano que usted conoce hoy no fue el nombre que ellos mismos se acuñaron, fue un apodo que los de su época les pusieron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se los pusieron? Porque el nombre fue pensado para ellos como un insulto. Esos son los puritanos. La actitud hacia la vida puritana fue resumida por Benjamin Wadsworth, el puritano, quien dijo: todo cristiano debe hacer todo lo posible para promover la gloria de Dios y el bienestar de las personas a su alrededor. ¿Qué hacían los puritanos? Sí, hermanos, se apartaron del mundo. Sí, hermanos, adoraban a Dios, pero ¿creen que eran legalistas? Oh, hermano, lo hicieron por una devoción tremenda a Dios. Y cuando tú lees a John Owen en su libro Cómo vencer el pecado, la mortificación del pecado, tú ves a un hombre que le dice: oh, si no dependéis de la gracia de Dios, nada podéis hacer. Los puritanos eran trabajadores, ya que creían que Cristo era soberano no solo sobre la obra religiosa, sino sobre todo trabajo. Colocaron un alto valor en el matrimonio, en el hogar, en la educación. Legalistas. Eran conocidos por su caridad, creyendo que la riqueza se iba a utilizar para el bien de toda sociedad y no para el placer personal. Oh, hermanos, Dios quiere hacerme legalista como ellos.
Dios me conceda ser un legalista como estos hombres. Como escribió Boyce, la mente puritana era una mente centrada en Dios y el resultado fue una vida que glorificaba a Dios. El mayor calvinista de la historia en el siglo XVIII fue el estadounidense Jonathan Edwards, un verdadero heredero de Juan Calvino y los puritanos de los días. En su libro El fin para el cual Dios creó el mundo, escrito en 1756, sostuvo que el propósito final de Dios es mostrar su gloria en todas sus obras. No es de extrañar entonces, hermanos, que además de ser el más grande teólogo de su generación, Edwards fue bendecido con Dios para ser el personaje principal e instrumento mediante el cual se dio el gran despertar y el avivamiento de América. Dios quiere hacerme tan legalista como Jonathan Edwards. Pero en nuestros días, en cuya creencia la soberanía de Dios es poco común entre los cristianos evangélicos, alguien con seriedad en este lugar, alguien que sea serio en este lugar, va a argumentar que la nuestra es la época de gran santidad. Alguien con un poco de cordura acá que nos diga que este tiempo es un tiempo de gran santidad. Alguien sugeriría que hay una pasión generalizada de agradar a Dios de acuerdo a su palabra. Alguien argumentaría que nos estamos beneficiando de un fuerte viento del poder de Dios, de manera que la palabra de Dios está impactando fuertemente en nuestra sociedad. No es un cambio el caso de que este mismo momento en que la soberanía de Dios es más fuerte, atacada, negada y descuidada, que la iglesia está manchada por el pecado, destrozada por la división y tan débil que lejos de dar forma a la sociedad, la iglesia está teniendo un cambio fuertemente remodelada por el mundo. ¿Acaso no es eso lo que vemos hoy, hermanos? Podría ser que necesitemos un arrepentimiento teológico por el cual nos humillemos ante un Dios poderoso y un Dios soberano. ¿Qué pasa con los cristianos reformados? Los que creen e incluso defienden las doctrinas asociadas con la soberanía de Dios. Vivimos en la reforma con un compromiso para que Dios se agrade a través de nuestras vidas santas. ¿Sabe qué está pasando incluso en este momento? Pastores reformados que se están parando en los púlpitos diciendo: tranquilo, si tú pecas no te sientas mal, que Cristo murió también por ese pecado. ¡Oh, Señor! La mundanalidad se metió en la iglesia. Nos hemos comprometido como reformados al reinado de Cristo como nuestro Maestro y Señor. Nos apoyamos con fe expectante en el poder soberano del Espíritu de Santidad, por la recuperación no solo del asentimiento doctrinal a la soberanía de Dios, sino con una visión real de glorificar y complacer a nuestro Dios soberano. Podemos aprender de nuevo su voluntad para nuestras vidas, como Pablo declaró: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios nos conceda regresar, hermanos. Dios nos conceda ser un pueblo que honra al Señor. Dios nos conceda ser un pueblo que anda santamente. Dios nos conceda ser un pueblo que se la juega por el Señor. Dios nos conceda en su gracia y humillémonos delante de Dios pidiéndole esto: oh Señor, o me bendices o me muero. Pero la voluntad soberana de Dios es nuestra santificación.
Y si eso es lo que soberanamente Dios quiere, te ruego, hermanos, que eso sea lo que tú quieras. A costa de todo, a costa de lo que sea, a costa de lo que pase, a costa de lo que digan. Ya les he enseñado que es el legalismo. No voy a dejar de pararme en este púlpito a decirles, a invitarlos, a gritarles, a llamarlos al arrepentimiento y que me digan lo que digan y que pase lo que pase. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Padre, bendice esta palabra, Señor. Ten misericordia, oh Señor y glorioso Rey. Vengo a ti, oh Señor, humillado, diciéndote, Padre, cuando miro tu palabra, ella me confronta, pero líbrame, Señor, de abaratar tu gracia para sentirme bien. Más bien, Señor, ¿por qué no vengo a ti y clamo hoy como un buen momento propicio? Señor, santifícame. Señor, santifícame. Señor, santifícame, pues tu voluntad es mi santificación y aún tengo demasiado pecado. Señor, santifícame, Señor. Hazme ser puro para ti. Hazme honrarte con todo mi corazón. Hazme amarte con todo mi corazón. Hazme servirte con todo mi corazón, pues ese es tu deseo y es mi deseo, Señor. Es mi deseo también. Sé, Señor, que aún no lo logro. Sé que no te amo, ni te honro, ni te sirvo como lo debería hacer. Pero hoy, Señor, en vez de tratar de apaciguar mi conciencia pecaminosa, hoy te digo, Señor, santifícame. Santifícame, Señor. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Límpiame, Señor, de toda mi maldad, pues no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui, pero hoy me acerco a ti. Límpiame, Señor, tu voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. Límpiame, Señor, porque quiero vivir una vida de adoración para ti, pues tu designio soberano es que todo sea para tu gloria y el mío también. Señor, mi deseo es que todo sea para tu gloria y eso me incluye a mí, Señor, me incluye mi vida. Señor, quiero ser para tu gloria, quiero ser para tu gloria, quiero ser para tu gloria. Oh Espíritu glorioso de Dios, no hay método, Señor, que yo pueda usar. Padre, oro para que bendigas cada tiempo que oramos. Padre, oro para que bendigas cada lectura de tu palabra. Padre, oro para que bendigas cada tiempo de comunión. Padre, oro para que bendigas cada tiempo en que confesamos nuestros pecados. Padre, oro para que bendigas, Señor, el momento en que tomamos la cena. Bendícelo, Señor, y santifícanos por medio de estos medios de gracia. Santifícanos, Señor, porque nuestro deseo es ser santo, porque tú eres santo. Tu reino glorioso exige santidad. Y nosotros, Señor, queremos santidad en este lugar. Padre, ayúdanos a ser aguerridos. Hoy, Padre, la fe cristiana está en ataque. Por un lado, quieren destronar la justificación, el centro del evangelio, enseñando doctrinas mundanas. Y por otro lado, Señor, la mundanalidad se ha metido dentro de la iglesia, Señor, y nadie ahora quiere ser radical ni firme con la pureza. Oh Señor, concédenos no movernos, oh Padre, concédenos estar firmes en ti, Señor, porque nuestras fuerzas desmayan y nuestro carácter cae, Señor, pero tú nos puedes sostener. Sosténnos, oh glorioso Rey, sosténnos, oh glorioso Rey. Tú eres el dueño de este reino. Sosténnos en tu reino, Señor. Sosténnos en tu reino, Padre. Por favor, rogamos, imploramos a ti, bendito y glorioso Señor, a quien sea toda gloria y toda honra.